Vamos a leer de la manera acostumbrada. Damos gracias a Dios por esta oportunidad, a la directiva, al pastor por la confianza, la oportunidad. Vamos a predicar esta mañana un tema que esperamos sea de mucha bendición. Segunda de Corintios 5, 17 al 20. Leamos de manera acostumbrada. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Señor Jesús, Padre Celestial, Dios del cielo, imploramos en esta hora, Señor, que tú nos hables, que tú te dirijas a este pueblo, Señor. Nosotros nada podemos hacer sin tu ayuda, pero con tu poder y con tu palabra, Dios, hemos conquistado grandes cosas. Hemos avanzado más de 70 años, pero es por eso, por tu palabra y por tu poder. Asístenos esta mañana, Dios. Que tu palabra corra en medio nuestro, que tu palabra haya cabida en nuestro corazón. Que tu palabra caiga esta mañana sobre nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden estar cómodos, mis hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, realmente es como interesante, hermanos, ver cómo cambia la vida de posición, de condición y la forma de mirar cuando se está afuera que cuando se está adentro. Es decir, cuando uno no está en la iglesia y cuando las personas desde afuera observan y ven lo que para nosotros es la vida del evangelio, la vida aquí en la iglesia, la gente casi siempre dice lo que para nosotros ya no es. La gente dice que el evangelio es algo aburridor. La gente dice que el evangelio es, casi siempre hablan de los ritos, de la liturgia, hablan de que es cantar, del vestuario, hablan de lo que externamente de pronto se logra ver, y eso es lo que la gente cree que es el evangelio. Pero creo que contundentemente bien decía Pablo cuando dice que si nuestro evangelio está aún encubierto, ¿entre quiénes? Entre los que se pierden está encubierto. Algo encubierto es algo que no se ve, es algo que está velado, es algo que está cubierto naturalmente, y usted no puede distinguir si lo que hay es bueno o es malo, es bonito o es feo, porque precisamente está cubierto, está velado. Y la Biblia dice que si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio en la faz de Jesucristo. Quiere decir, hermanos, que cambia de una manera muy trascendental la visión de lo que Dios hace, de lo que Dios puede hacer en la vida nuestra cuando se está en un momento de, digamos, de unción, cuando se está en la iglesia, a cuando se ve simplemente esto con los ojos naturales. La Biblia también dice en la misma carta a los Corintios que para el hombre natural lo nuestro es ¿qué? Locura, y él no las puede entender porque estas cosas han de discernirse como espiritualmente. Y también trayendo como a colación, dándole introducción a esto, la Biblia habla de un salmista que se llamaba Asaf, y en el Salmo 73 el salmista
describe una situación que seguramente y vergonzosamente pudo haberle pasado a él y que puede que nos haya ocurrido a nosotros. Y es de que en algún momento él observa la prosperidad del impío, cómo el hombre prospera y no tiene quebrantos, cómo peca y pone su boca contra el cielo, cómo blasfema, y cómo todo lo que emprende prospera, cómo todo lo que él desea lo lleva a cabalidad. Y él llega a pronunciar palabras duras, y él dice: verdaderamente en vano he lavado mi corazón y he limpiado mis manos en inocencia. Y él dice que tuvo envidia viendo la prosperidad de los impíos. Pero si mal no estoy, en el verso 14 dice: hasta que entrando en el santuario de Dios. No, no es el 14, yo les digo cuál es. Entonces dice el 17, gracias hermanos. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Eso quiere decir, hermanos, que en la vida cristiana sí hay un antes y un después en la vida del hombre. Y entonces lo que para la gente simplemente es una religión, lo que para la gente simplemente es un concepto religioso, para nosotros se convierte en nuestro todo. Es una separación que no tiene ni siquiera un punto de coincidencia, porque para muchos historiadores, para muchos antropólogos, analistas, apologistas, para muchos grandes pensadores, nuestra manera de concebir la vida solamente es una más. Pero nosotros, a la luz de la Biblia, podemos decir que nos apegamos a aquel que es dueño y creador de todo, y que es protagonista de principio a fin de la historia de la raza humana. Hermano, para nosotros Dios no es solamente como algo opcional, no. Nosotros creemos en un Dios que tiene control de principio a fin, que creó al hombre, que creó el mundo en el que habitamos, que creó el universo, y que al final juzgará y determinará la eternidad de cada ser viviente. ¿Cuántos dicen amén? Así que es algo trascendental. El Dios en el que nosotros creemos y el evangelio en el que hemos depositado nuestra confianza es algo que nosotros lo vemos de una manera muy distinta. Y así a veces uno no quiera, a uno le produce algo como de, yo no sé cuál sea la palabra, si no la encuentro, hermano, pero hay algo como de arrogancia en algunos que hablan tan déspotamente del evangelio, porque digamos que hay gente que no cree, pero por lo menos es reverente. Pero hay gente que pone en su boca de una manera muy amarga contra un Dios que ha sido tan bueno y tan misericordioso, y que a nosotros de una manera en particular se nos ha revelado de una manera tan amorosa y tan misericordiosa. Bendito sea el nombre del Señor. Así que a lo largo de este sermón, digamos así, yo quiero mostrarle, hermano, cómo Dios siempre, aparte de que Él con su poder ha sido el protagonista, ha usado hombres que a lo largo de la historia no han sido hombres que han quedado relegados, que han quedado en el olvido, que han sido unos pobrecitos. No, yo quiero a lo largo de esta enseñanza mostrarle cómo Dios ha canalizado y ha usado en cada momento de la humanidad hombres que fueron representantes y que fueron importantes en su momento. Y quisiera empezar, esto va a ser rápidamente, pero quisiera empezar, por ejemplo, con un hombre llamado Noé. Todos sabemos, hermanos, que créanlo o no, en esos días estaba mirando un programa y los científicos no creen en el diluvio. Ellos no dicen que haya existido un diluvio como la Biblia lo figura. Pero para sorpresa de ellos, hermanos, en casi todas las religiones antiguas, en escritos de los sumerios, en lo poco que hay de los semitas, en todas esas antiguas civilizaciones, los arios, los vedas, en todas esas antiguas civilizaciones hay vestigios de que hubo un gran cataclismo a nivel de la humanidad. Y los científicos sí coinciden en que, aunque ellos no le atribuyen esto a un poder sobrenatural, ellos sí dicen que la humanidad no, este planeta Tierra ha pasado por varias, digamos, etapas. Ellos dicen que de evolución
Algunos dicen que no es evolución, pero que sí ha tenido varios momentos de renovación en cuanto a las criaturas que han habitado este lugar. Y ellos sí hablan de una gran catástrofe que llevó a la destrucción de toda la vida conocida y llevó a una nueva vida. Pues yo quiero decirle que para nosotros la historia de Noé no es una historia de muñequitos, no es una historia, hermano. Para mí la historia de Noé es una historia fascinante y poderosa, porque es la historia de cómo Dios preserva la historia de la humanidad, cómo Dios preserva animales, cómo Dios, como creador y sustentador y dueño de todo, preserva. A uno le parece que eso fue bueno, eso no fue bueno, el arca no fue bueno. Usted se imagina a uno como 9 meses ahí encerrado con todo tipo de animales, de desechos, pero es que afuera no había más nada, había solo destrucción, hermano, solo destrucción. Y si hoy en día le debemos a que hayan animales y que haya todo lo que conocemos, se lo debemos a un hombre que Dios llamó y que fue Noé, y que preservó la raza humana. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que yo le quiero decir algo. Cuando usted vea el arco iris no es para hacer calendarios ni para adornar cartas de amor. El arco iris es para que usted y yo nos acordemos de que aunque el hombre es merecedor de juicio, hay un pacto y una misericordia extendida de parte de Dios. La gente lleva las cosas a lo que no es. Uno siempre ve el arco iris por ahí en carticas, y yo digo que la gente supiera que cada que eso aparece es Dios diciéndole: usted merece que yo lo castigue, pero ahí está mi misericordia. Bendito sea el nombre de Jesús. Aparece luego, hermano, un hombre que se llama se llama Abraham. Y Abraham es un hombre que se ubica en lo que más o menos hace 4.500 años se conoció como el sector en el que este hombre vivió, se conoció como la media luna fértil. Era el sector que, digamos, la región geográfica que en ese momento de la humanidad estaba en todo su desarrollo. Exactamente, Abraham vivió en ese sector, en ese lugar que se conoce como el creciente fértil o la media luna fértil, porque es un sector en lo que fue Mesopotamia, la antigua Babilonia. Habían lugares como Siria, Asiria, el Negev y todas aquellas regiones antiguas en donde se desarrollaron las primeras civilizaciones avanzadas de la tierra, donde se dieron descubrimientos grandes para la humanidad, los primeros sistemas de alfabeto escrito, algunas de las primeras cosas o leyes matemáticas, las monedas y muchas otras cosas tuvieron lugar en aquel lugar geográfico. Y Abraham se ubica en lo que se conoció como la edad de bronce. La edad de bronce tiene lugar 2500 años antes de Cristo, que según los historiadores es donde se ubica más o menos Abraham y toda su descendencia. Y este hombre, hermano, aparece en el escenario. En la Biblia hay unas cosas valiosas. Yo quiero hacer aquí un pequeño paréntesis, y es de que nosotros, como lectores habituales de la Biblia, en algún momento, hermano, observamos mayormente en lecturas del Antiguo Testamento algunas cosas que para nosotros no tienen sentido. Es decir, nombres de lugares, de descendencias y genealogías muy largas, y posiciones y lugares y nombres de reyes y nombres de ciudades y nombres de materiales. Y de pronto uno leyendo algunas porciones del Antiguo Testamento no les haya como sentido. Uno dice: pero ¿para qué todos estos nombres? ¿O qué me gallo no yo con saber el nombre de esta ciudad o de este rey o de esta gente? ¿Eso para qué? Uno a veces va más bien como a la enseñanza, al principio, que eso puede enseñar. Pero eso tiene un valor muy grande en el estudio antropológico e histórico de la Biblia. ¿Por qué? Porque eso le puede garantizar a usted, y me garantiza a mí esta mañana, que los lugares, los nombres, las posiciones, los tiempos que la Biblia menciona son lugares reales. Y cuando la Biblia habla de que Abraham, por ejemplo, oró por un rey llamado Abimelech, y que este hombre poderoso en la tierra reconoció a Abraham como profeta, entonces nos dice que Abraham, hermano, no era un extranjero cualquiera. Nos dice que era un hombre que tenía poder. Y ubique a Abraham en su momento. Abraham lo describe la Biblia como un hombre que riquísimo, hermano, que tenía siervos, que tenía camellos, era un nómada.
como Job. Y los nómadas en ese tiempo, hermano, no eran hombres cualquiera, eran hombres militares, eran hombres reconocidos, porque ubiquemos el tiempo aquel. No existían aviones, no existía la internet, no existían ni siquiera los aparatos más sencillos, ni siquiera un Renault 4, nada de eso. Los más ricos viajaban de pronto en una carroza o en camellos. Y Abraham era un hombre que tenía sobre sus espaldas una gran herencia, tenía una gran riqueza, y como un nómada iba por el desierto, iba por lugares caminando a donde Dios lo quería llevar. Y yo le digo, usted sale de paseo un día y llega desfalcado. Este hombre anduvo muchos años, hermano, y sustentó una gran multitud que tenía con él. La Biblia dice que tenía muchos bueyes, muchos camellos, muchos asnos, que tenía siervos y siervas. Era un hombre poderoso, hermano. Y en medio de todo lo que se estaba desarrollando, en medio de ese renacimiento del hombre, en medio de que nacía la matemática, nacían las monedas, en medio de que el hombre se organizaba en civilizaciones ordenadas, también Dios llamó a un hombre y le dijo: Abraham, yo soy el Dios todopoderoso. Y a este hombre la Biblia lo ubica conquistando reyes. A este hombre la Biblia lo ubica orando por reyes. A este hombre la Biblia lo ubica que los reyes lo respetaban, porque cuando uno está con Dios, hermano, Dios es el que va adelante de uno. Bendito sea el nombre del Señor. Abraham se desarrolló en el momento, hermano, como en su salsa, como en el momento preciso en el que Dios tenía que llamarlo. Y sabe que es bonito, que muchas de esas cosas hasta hoy permanecen. Mucho de lo que se desarrolló en la media luna fértil, en esa antigua Mesopotamia, posteriormente Babilonia, hasta el día de hoy permanece. Como les digo, muchas de las ciencias alfabéticas y matemáticas y todas esas cosas. Pero ¿sabe qué permanece hasta hoy? Que en medio de toda esa oscuridad, los pueblos de ese tiempo eran politeístas. Para todo había un Dios. Había el Dios del sol, el Dios de la luna. Para todo había un Dios, el Dios del amor, de la guerra. Y en medio de eso Dios se le aparece a Abraham y le dice: Abraham, yo soy el Dios único, todopoderoso. Es decir, yo soy el Dios que domina y extiende de arriba abajo. Yo soy el Dios que tiene control de todo, hermano. Y esa revelación a ese hombre, hasta el día de hoy, Abraham es considerado el padre de los 3 pueblos monoteístas más grandes del mundo: de los musulmanes, de los judíos y del pueblo cristiano. Porque cuando Dios trata con un hombre, eso se deja ver. Así que Abraham se ubica en un momento determinante de la historia. Pero lo que yo quiero resaltar es que estos hombres de Dios, hermanos, no eran cualquiera, eran hombres que Dios llamó y que su determinación y su obediencia los llevó a ocupar lugares de preeminencia en la humanidad. Y si muchos de esos se conserva la revelación que Dios le dio a Abraham también. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ir pasando, porque ya veo que el tiempo se nos va a ir. Y pasando a unos 400 años después de Abraham, viene quizás uno de los acontecimientos más importantes. Usted sabe, hermano, que la humanidad ha tenido momentos, ha tenido etapas, y ha tenido imperios, y ha tenido como maneras de entenderse. Y aparece en escena un imperio que hasta el día de hoy da de qué hablar. Es Egipto. Hasta hoy en día, aquí en Colombia creo que ni lo hay. Hay una carrera que se llama egiptología. Hay egiptólogos, hay gente que estudia todos los que ellos llaman secretos y riquezas del antiguo Egipto. Egipto fue una potencia en muchas áreas, también económicas, matemáticas, de lenguaje, de pensamiento. Pero en el tiempo en el que el pueblo de Israel estaba en esa esclavitud, lo que más predominaba en Egipto era el tema de la hechicería, de la brujería. Eran los poderes de las tinieblas, que en su momento era lo que manejaba lo que pudiéramos llamar como la religión. Para nosotros ya es mitología o simplemente demonios, pero en su momento era lo que para ellos realmente eran seres divinos. Eran totalmente politeístas, tenían muchos dioses, y ellos esclavizaron al pueblo de Israel posteriormente de la muerte de José. Y a mí me llama la atención, hermano, cómo Dios desmonta, avergüenza de una manera tan categórica
este imperio. Y uno lo mira y lo lee en la Biblia y uno dice, pues muy fácil. Pero yo quiero decirle, no era tan fácil. Porque es que era una situación no solamente religiosa, sino que era económica, era política, era de todo el engranaje que usted le quiera poner. No era que Moisés fuera y le dijera a Faraón, mire, deje ir esa gente, que el Dios de ellos está bravo. Era que si los dejaba ir, ¿con qué los sustentaba? Era que si los dejaba ir, ¿por dónde se iban? Era toda una cantidad de circunstancias que se acercaban a lo que Dios le estaba pidiendo a Moisés que tuviera. Y a mí me llama tanto la atención, hermano, cómo Dios, con su poder infinito, no solamente saca al pueblo de Israel de allá de Egipto, sino que la Biblia dice que los egipcios les dieron riquezas. Y durante 40 años, hermano, el Señor les proveyó el maná que llovía, les daba agua de una roca. El Señor les dio, y hay un milagro, hermano. La Biblia dice que los pies no se les hinchaban. La Biblia dice que el calzado no se les acabó y que la ropa no se les desgastó, porque Dios tenía su plan diseñado de principio a fin. Y entre los miles quizás de dioses que habían en la mitología o en la religión, digamos, pagana del pueblo de Egipto, existían unas deidades, hermano, que fueron burladas a través de este anciano. Dios llama a Moisés cuando más o menos tiene unos 80 años. Y Moisés está por allá cuidando unas ovejas y Dios se le aparece, lo inquieta, lo llama. Y cuando aparecen las manifestaciones sobrenaturales del Señor, yo quiero rápidamente decirles todo lo que fue burlado por el poder de Dios allá. La primera señal, no plaga, sino señal que se ve, es que Moisés deposita la vara delante de Faraón y esa se convierte en serpiente. Pero la Biblia dice que aquellos hechiceros, también con sus artes mágicas y con sus hechicerías y encantamientos, lograron hacer que las varas de ellos se convirtieran en serpientes. Y a mí me llama la atención que el Nuevo Testamento revela los nombres, eran dos. Dice Jambres y ¿cómo era el otro? James y G. Bueno, la idea es esa. El hecho es que esos dos hombres, hermano, y convirtieron dos varas en serpientes. Eso es tener mucho poder de las tinieblas. Pero la Biblia dice que la vara de Aarón se tragó a estas dos serpientes, a estas dos varas hechas serpientes. Y eso es una burla a dos dioses que tenían forma de serpiente en Egipto. El primer dios se llamaba Apep y era un dios en forma de serpiente y era el dios de las tinieblas y era el dios del mal. Y la otra era el dios Edjo, que era una diosa protectora de Egipto, y en su honor las coronas reales del faraón tenía una serpiente que apuntaba hacia adelante. Era en honor a la diosa Edjo. Estas dos divinidades, como un preámbulo para las 10 plagas de Egipto, fueron devoradas por la vara de Moisés. Amén. Y empieza, hermano, un sinnúmero de acontecimientos que vamos a mirarlos. La primera plaga fue la sangre en el río Nilo. Y aquí se burlan dos dioses. Primero el dios Japí, que era el dios del río Nilo. Y segundo el dios Canum, que era un dios en forma de carnero y era el dios protector del río Nilo. El dios Canum, que protegía el Nilo, no fue capaz de librarlo del poder de Dios. La segunda plaga fue la plaga de las ranas y fue una burla a la diosa Ejet, que era la diosa que era responsable del crecimiento, nacimiento y germinación del maíz. La tercera plaga fue la de los piojos y fue una burla al dios Kef, era el dios terrenal de la vegetación y la fertilidad. Además, los egipcios le tenían especial respeto al dios Kef, porque decían que cuando él se reía la tierra temblaba. Y por eso le adoraban y tenía un templo especial para el Dios Jeb. Pero cuando el Dios nuestro tiembla, hermano, tiembla todo. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Voy rápidamente porque el tiempo ha corrido. Dice el otro Dios que fue burlado, la cuarta plaga fue la de las moscas. Y ese fue una burla a un Dios llamado Dúa,
que era el dios de todos los artículos y elementos para la belleza y el maquillaje. El dios Dua era el dios que cargaban en forma de frasco las mujeres egipcias, porque era el dios de los artículos de belleza. La plaga que seguía fue la muerte del ganado y fue una burla al dios Hathor, que era el dios de las vacas, diosa de la fertilidad y de la prosperidad. La plaga que siguió fueron las úlceras, y aquí se burló al dios Imnoped, que era el dios del intelecto y del aprendizaje. La plaga del fuego es una burla al dios Horus, y del granizo, que es un anciano en forma de halcón y que era aquel dios que protegía el cielo. La plaga de las langostas es a un dios llamado Shu, que era el dios del aire, de la atmósfera y de los vientos. Ese Dios no fue capaz contra los vientos que trajeron las langostas, hermano. La plaga de las tinieblas fue una victoria sobre el dios Ra, que era el dios del sol, padre de todos los dioses y cabeza de la Enea, que era el grupo más predominante de los dioses egipcios. Y finalmente la muerte de los primogénitos fue una victoria contra la tripleta más grande de dioses, deidades que había en Egipto. El primero era la diosa Isis, que era la diosa de la maternidad y de la sanidad divina. El segundo era la diosa Osiris, que era el dios de la muerte, y posteriormente el dios Horus, que era el dios al que se entregaban los primogénitos de Egipto, que está representado en aquellas figuras como un joven que chupa dedo, un jovencito sentado en un trono que chupa dedo. Esta triple o trinidad diabólica, Isis, Osiris y Horus, fueron burladas finalmente cuando Dios con su poder dio muerte a todos los primogénitos de Egipto. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que cuando Dios llamó a Moisés, cuando Dios le dijo que sacara a su pueblo, que cuando Dios hizo todo lo que él pensaba hacer, Dios ha demostrado de principio a fin que Dios tiene los elementos, que Dios tiene el poder, que Dios no improvisa, que Dios es el artífice, creador y maestro de principio a fin. El superimperio, la superpotencia fue burlada por el Dios de los cielos, y la Biblia dice que Egipto fue reducida a cenizas. Este pueblo quedó en la total destrucción. Este pueblo quedó en la total vergüenza, no por un hombre, no por un político, sino por el Dios del cielo, hermano. Porque no hay Dios como nuestro Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Después de esto, hermano, unos años más tarde viene la época de la monarquía en el mundo. Ya esas figuras casi no existen. Estamos en sociedades socialistas, comunistas, demócratas, pero existían la figura de la monarquía, en la que un pueblo, una nación entregaba todo su poder, su autoridad, su belleza, su elegancia a una familia. Entregaban toda la investidura y el poder real a una familia que tenían poder para gobernar, para representarlos. Y mientras en el mundo, en la China, se extendían grandes dinastías, en otros lugares del mundo habían reyes por toda parte, Dios, hermano, a través del pueblo de Israel también supo que fue gobernar a través de monarcas. Y la historia del pueblo de Israel recuerda reyes. También el pueblo de Dios tuvo reyes, y se acordará reyes como el rey David, como Saúl, como Salomón, como el rey Josías, como tantos reyes que tuvo el pueblo de Israel. Pero muchos de estos reyes, no todos, pero muchos de estos reyes, hermano, tuvieron un papel predominante, y a diferencia de los otros reyes, dinastías e imperios, uno observa a un hombre como David, que en vez de querer gloria para sí, decía: no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Uno observa a un hombre con poder político y militar, un hombre, hermano, que Dios lo engrandeció como a Salomón. Y la Biblia dice que aún la reina de Saba, que era un lugar por allá cerca de Etiopía, vino desde muy lejos para escuchar la sabiduría de Salomón. Posteriormente, y ahora sí nos vamos adentrando a nuestro tiempo, hubo un imperio después de todo el persa, de todo el imperio griego, de todos aquellos grandes imperios, conocido como el imperio romano.
y ya no hay reyes en acción, sino que ya hay predicadores y emperadores romanos como Tiberio, como Calígula, como Claudio, como Nerón. Fueron testigos, hermano, del gran poder de Dios que aparecía por mano del apóstol Pablo, de Pedro, de Esteban, de Juan. Eran imposibles de detener. Estos emperadores murieron, pero fueron testigos de que se levantaba lo que ellos llamaban un nuevo camino, que no eran capaces de detener. Hermano, la gente moría cantando en aquellos circos romanos: al que nos amó y con su sangre nos compró. Ni con la muerte eran capaces de detener aquel poder de Dios que fluía por manos de los predicadores. Bendito sea el Señor. Después de que murieron estos emperadores, se levantaron tantos. El emperador Trajano, Adriano, no fueron capaces. Y hay una anécdota, hay una historia hermosa, hermano. El imperio romano creció y se fortaleció, y durante el reinado de un emperador llamado Trajano, por allá como en el 150 después de Cristo, la persecución fue tan sangrienta, fue algo tan atroz, que parecía que no iba a quedar nadie vivo del cristianismo, porque se propuso este emperador en su corazón acabar completamente con todo esto. Y mire, el imperio más grande de la tierra no persiguió narcotraficantes, no persiguió a otra cosa, sino a los hijos del Dios vivo. A ellos eran los que eran protagonistas del momento. Y esta gente, hermano, prefirió dejar de ver la luz del sol y se escondieron en cuevas subterráneas. Y por más de 100 años existe la época tan lamentable que se llama la era de las catacumbas. Más o menos 150 años hubo gente que nació y murió y no vio la luz del sol, pero eso no importa, porque tenían al Señor Jesús. Y esa época de las catacumbas pasó a la historia como época de grandes avivamientos en el pueblo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El mundo ha tenido muchos tiempos, hermano, y adentrándonos a ya hablando casi de nuestra era, mientras ya había imprenta, ya había algo de televisión, ya había electricidad, ya habían muchas cosas. Y mientras en los periódicos de Londres y de Estados Unidos las noticias eran las noticias del rey Eduardo VII, que era el rey de Inglaterra, mientras las noticias eran el despliegue naval de Estados Unidos, la guerra entre Japón y Rusia, también había unas páginas que todos los días invadían los titulares. ¿Y sabe qué era? Era en 1904 en Gales, un avivamiento sin precedentes liderado por un hombre, Evan Roberts. Un día la página decía: gran comisión ferroviaria va a no sé dónde. Un día la página decía de los principales diarios: el rey Eduardo VIII va para no sé dónde. Y otro día decía: no caben las gentes en el lugar de Gales por el poderoso avivamiento que hay en la calle. Bendito sea el Señor. En Los Ángeles fue igual. Un hombre negro, hermano, hace más de 100 años, en 1906, en Los Ángeles, en la época más cruel del racismo, un hombre moreno llamado William Seymour. Y lo mismo, mientras los titulares de los principales medios escritos hablaban de los barcos de Estados Unidos, hablaban de su poder militar que invadía el Tíbet y China, también habían titulares que decía que algo sin precedentes pasaba en la calle Azusa bajo el liderazgo de un hombre negro llamado William Seymour. ¿A qué quiero apuntar esta mañana? Quiero apuntar, hermano, a que el Dios que quiere que usted y yo nos pongamos en sus manos es un Dios que a todos los que lo han mirado no han quedado avergonzados. Es un Dios que tiene poder, que tiene gloria, que tiene respuestas, y que a lo largo de la historia ha dejado una gran huella de que no estamos solos, de que Dios siempre ha sido protagonista de esta humanidad. Observe que Dios no llamó a Abraham porque fuera un hombre bueno, seguramente era un idólatra. Dios no llamó a Moisés porque le dijo: vea, usted es el más inteligente, el más entendido. Era un anciano de 80 años. Dios no llamó a David porque fuera el más preparado, el más elegante. Estaba por allá y nadie lo tenía en cuenta. Dios no quiere esta mañana tanto tus capacidades, tus talentos, tus saberes. No, Dios quiere tu disposición. Dios quiere tu voluntad. Dios quiere que le digas sí a lo que Él puede hacer en tu vida. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Hermano, el pasaje que leímos dice que nosotros somos embajadores. Dice que nosotros somos embajadores. Esa palabra embajador, Pablo la usa de lo que sería en su momento un delegado oficial del emperador. Un embajador hoy en día es alguien que representa a una nación en otra, o que representa a una nación ante un organismo internacional. ¿Saben nosotros qué hacemos en este mundo? Gracias a Dios que ganamos dinero, gracias a Dios que tenemos trabajo, gracias a Dios que nos va bien en el estudio, pero nosotros aquí tenemos un papel, y es ser representantes del reino de Dios. Nuestra ciudadanía está en los cielos y nosotros somos embajadores del cielo en la tierra. Si Dios no hace un milagro por mano suya en su barrio, dígame, ¿por mano de quién lo va a hacer? Si Dios no interviene en su familia por su mano, ¿por mano de quién lo va a hacer? Si Dios no sana a ese hombre, si Dios no lo usa a usted, ¿a quién va a usar, hermano? Mire lo que leímos ahorita. Nosotros somos ¿qué? La sal de la tierra. Nosotros somos la luz del mundo. Yo te quiero decir este sermón, te quiero dedicar esta palabra, no para regañarte, no para decirte nada diferente a esto. Quiero decirte que por un minuto interiorices la vida que tienes, que por un momento te ocupes y cierres tus ojos y mires el entorno que te rodea, la empresa donde trabajas, el sector donde vives, el lugar en el que habitas, la gente que te provee, que te rodea. Y yo quiero que te ubiques un momento y entiendas, no lo eches de menos, no lo tengas en nada, porque ahí donde estás puede ser una grande, una enorme, una contundente bendición. Ahí donde estás Dios te puede y te quiere usar. Hermano, Dios siempre fue protagonista. Ahí donde tú estás, ningún pobrecito, ningún que pecado, ningún evangeliquito. Ahí donde está, eres el hijo de Dios. Eres el que sabe cómo funciona. Eres el que sabe mostrar el camino. Eres el hijo de Dios, eres el embajador. Eres el que tiene un mensaje, una misión. Bendito sea el nombre de Jesús. Todos estos hombres de Dios no fueron sino obedientes. Cometieron pecados, tuvieron dificultades, pero entendieron muy claro que su ciudadanía, que su gloria estaba en cosas espirituales. Iglesia amada, esta mañana este mensaje es para decirte que tú eres un embajador, que tú eres un representante del pueblo de Dios, que donde quiera que sea que estés ubicado en este momento, dale valor a lo que tienes, llénate del poder de Dios para que puedas influenciar a otros a bien con el poder del evangelio. Estemos de pies esta mañana. Aleluya. Grandes imperios han sido derrotados por el poder de Dios. Grandes victorias han sido hechas por el poder de Dios. Esta mañana muchas cosas grandes pueden pasar en nuestra vida si tú te pones en las manos de Dios. Yo quiero invitar a alguien esta mañana que quiera venir al altar y decirle: Señor, yo quiero que tú uses mi vida. Yo quiero, en el lugar donde estoy, no en otro, ahí donde tú me pusiste, yo quiero ser un protagonista. Yo quiero decirle al mundo con poder y con autoridad lo que tú has hecho en mi vida y lo que puedes hacer en la vida de ellos. Oh, aleluya. Aquí está el Dios del cielo esta mañana. Dile: Señor, dame lo que es mío. Todos los embajadores tienen una investidura. Anteriormente tenían un anillo oficial. En este tiempo tenemos de Dios lo que necesites. Tenemos poder, tenemos su palabra. No te dé miedo hablar, no te dé miedo decir, no te dé miedo decir: Cristo te puede sanar. No te dé miedo decir: Cristo te puede ayudar. No te dé miedo comprometer a Dios, porque Él tiene poder. Todos los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Aleluya, oremos. Dios del cielo, Dios de la gloria, te damos gracias, Señor, porque somos participantes de tu gloria eterna. Oh, aleluya, porque siendo simples hombres, vanos y pecadores, tú nos llamaste, Señor, a tu gloria, a tu reino, a tu presencia. Y hoy ocupamos lugares especiales, Señor. Gracias, Dios de la gloria. Bendícenos, llénanos de poder, de visión, de fortaleza, para entender en todo tiempo nuestra misión, nuestro deber,
nuestro propósito, nuestro llamado. Oh, aquí está tu iglesia esta mañana. En el nombre de Jesús, llénanos de libertad, de denuedo para hablar. Permítenos ocupar la posición